Vamos a ir arrancando la sesión. Queremos agradecer a todas y todos quienes están ingresando de manera puntual a esta segunda sesión. Bienvenidas, bienvenidos a la Escuela de Formación, Voces Jóvenes, Acuerdos Vivos. Como ustedes saben, esta es una escuela que está orientada a ustedes jóvenes para que puedan desarrollar saberes, conocimientos en el marco de convertirse en negociadores climáticos, de cara a participar en la COP30 y Cumbre de los Pueblos, que este año se realiza de manera extraordinaria por primera vez en Brasil, y por eso nos parece importante el desarrollo de esta iniciativa de carácter colectiva junto a los compañeros de MUSIC y Proceso, ¿no? Queremos agradecerles siempre la puntualidad a ustedes. Vamos a ir viendo que terminen de ingresar también al resto de los jóvenes, ¿no? Tanto de Perú como de Bolivia, e igual saber que ustedes están accediendo al Classroom para hacer las tareas pendientes, revisar la información complementaria, alimentar también los conocimientos con enlaces que han ido compartiendo las facilitadoras hasta entonces. Aquí en esta sesión ya se encuentra también, en este caso, la facilitadora, que se va a hacer cargo de esta sesión. En un minutito arrancamos de manera oficial. Les pedimos estén al tanto con documentos que ustedes tengan a mano, lápices, apuntes, también las distintas plataformas que se les irá compartiendo en los enlaces para que ustedes puedan acceder a información ampliada en esta sesión. Gracias por el tiempo, por el compromiso. En un minutito arrancamos. Muy bien, vamos a empezar con nuestra sesión. En este caso es la sesión número 2 para hablar sobre el Marco Internacional de Acción Climática, que está enmarcado dentro del módulo 1. Comentarles que con esta sesión y la de mañana estamos terminando el módulo 1, y en esta oportunidad nos acompaña nuestra compañera, amiga Lorena Terraza, que ustedes ya han tenido la oportunidad de conocer anteriormente, quien ha facilitado también la sesión sobre conceptos sobre cambios climáticos, ¿no? Le agradecemos mucho a Lorena por estar aquí. En un anterior momento también ya la hemos presentado, pero está importante que lo volvamos a hacer. Nuestra compañera Gladys Lorena Terraza Arnés, ella es una compañera boliviana, descendiente quechua, ella es internacionalista, es abogada ambiental, ha trabajado en elaboración de proyectos principalmente con enfoque de género, pueblos indígenas, cambio climático, y también se desempeña como docente, facilitadora de procesos de diálogo y transformación de conflictos socioambientales igual. Lorena tiene experiencia de trabajo con organismos internacionales, gestión pública y también cooperación internacional. Otra de sus experiencias están ligadas al trabajo con las organizaciones y también las redes a nivel global y latinoamericano en temas de medio ambiente y cambio climático. También tiene experiencia en temas de adaptación al cambio climático, específicamente con comunidades y con mujeres, en aspectos relacionados con las violencias basadas en género, medio ambiente, desarrollo sostenible, ODS y Agenda 2030. Lorena participó en la COP17, en la COP20, 21, 22, 23, 25, 26, 29,
y también ha sido organizadora de la segunda Cumbre de Mujeres por la Justicia Climática que se desarrolló en Colombia, en La Guajira. Actualmente, Lorena lidera el proyecto para la conformación de la Red de Mujeres por la Justicia Climática en Bolivia, rumbo a la COP30. Así que te damos la bienvenida, Lorena, a esta segunda sesión. Gracias por estar aquí y con las jóvenes y jóvenes que también nos están escuchando desde Bolivia y Perú y viendo. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas, todos bienvenidos. Nuevamente es un honor, como les decía, nos vamos a estar viendo todavía en este espacio, la verdad que muy contenta y complacida. Hoy antes de la sesión les vamos a explicar rápidamente que vamos a tener algunas, dinámicas, interactuaciones, pero sobre todo vamos a iniciar con una herramienta que ustedes ya conocen, creo que anteriormente también la habían visto, que es esta pizarra virtual o este Miro que vamos a compartir. Y para empezar, las preguntas son: ¿qué conocemos del Acuerdo de París? En esta sesión vamos a ver un poco de la historia, de cómo se desarrollan las COP, pero hoy, en este momento tan importante que estamos viviendo, estamos a 10 años del Acuerdo de París. Entonces, solo como un ejercicio de diagnóstico o de conocimiento preliminar, nos vamos a ir, por favor, si me colaboran poniendo el link, y vamos a ir dando. Gracias, Tane. Vamos a ir ingresando, por favor, a este link y si lo podemos compartir en pantalla. Son 3 ámbitos o 3 cuestiones que queremos reconocer del Acuerdo de París. Todo con conocimiento preliminar. No es necesario que seamos especialistas porque más bien esta sesión nos va a ayudar a señalar más datos, ¿no? Entonces, mientras vamos poniendo, la idea es, o las preguntas son, ¿saben cuál es el concepto del Acuerdo de París? ¿Saben qué elementos importantes tiene? ¿Reconocen su ámbito de aplicación del Acuerdo de París? Podemos escoger las tarjetitas de colores, ustedes ya han trabajado así, ¿cierto? Vamos haciéndolo, por favor, vamos a ir ingresando a la pantalla. Exactamente, y ahorita lo vamos. Súper, ahí está. Entonces, vamos a empezar con esto a calentar motores, como quien dice, no tan contaminantes, sí. Luego vamos a hablar de transiciones. Podemos ir colocando los papelitos según el color que corresponda, ¿no? Para que veamos todos los amarillos en concepto, ustedes pueden ir copiando todos los celestitos en elementos y los verdecitos en ámbitos de acción. ¿Será que reconocemos? Vamos colocando, por favor, vamos ingresando. Y nos damos ahí un tiempito. Vamos a tener para este ejercicio unos 15 minutos para leer sus comentarios. Necesito que por favor participemos para poner qué entendemos por el Acuerdo de París. Un resumen. ¿Será un instrumento? ¿Será un documento? ¿Será una ley? ¿Qué será? Esa es la pregunta sobre el concepto del acuerdo. Y en los elementos, ¿qué es lo más relevante que mencionan? ¿Se acuerdan que yo les decía, hay que leer, hay que ver qué nos dice el Acuerdo de París? Y luego también en qué ámbitos de acción se desenvuelve. ¿Será que es a nivel global, a nivel nacional, a nivel subnacional? Eso quisiéramos saber, por favor. ¿Ya? ¿Podemos ir ingresando, por favor? Súper, ahí nos están colaborando. Gracias, ahí tenemos un primer comentario. Nos habla de reducir las emisiones mediante la NDC. Ya están comentando. Vamos ingresando, por favor. Súper. Quizás un recordatorio, Lorena, quienes no pueden acceder al enlace del Miro, pueden escribir en el chat y les podemos ayudar a colocar también sus ideas. Excelente, excelente apoyo. A ver, tenemos un primer comentario, vamos a ir. También los leemos en el chat, entonces. Acá hay otro comentario, a ver, todavía. Como les vuelvo a decir, este año es clave porque se van a evaluar y luego vamos a debatir un poquito sobre el tema de la NDC y mañana vamos a seguir ampliando, así que no se preocupen, mañana tenemos igual una sorpresa. Vamos a pedirles también una actividad, así que atentos todos. De que salgamos de esta actividad, ingresamos en contenido, en debate y también ahí les explicamos el trabajo grupal que vamos a hacer el día de hoy. Espero que estén muy bien. Súper. Ahí tenemos un comentario. Todavía Andrea está escribiendo. Ya. Todo bajo su criterio, sus palabras, nada técnico, o sea, específico, si quieren así decirlo,
porque ahorita estamos haciendo un primer ejercicio de diagnóstico, es decir, cómo estamos, ¿ya? Podemos seguir llenando. Si terminan el amarillito, les pido por favor que en paralelo vamos llenando el azul y el verdecito. En el verde, por ejemplo, es simplemente mencionar ámbitos de acción, si es global, internacional, nacional, subnacional, regional. ¿Cómo lo ven ustedes al Acuerdo de París? Porque igual lo tenemos que aclarar, ¿no? Para que sepamos cómo se implementa. A ver, gracias, seguimos llenando acá. En los elementos, ¿cuáles son los elementos o los componentes también, si quieren, del Acuerdo de París? Porque el Acuerdo de París tiene varias cosas. ¿De qué se acuerdan más? ¿O de lo que han podido observar, leer? ¿Qué les ha resaltado más? Gracias. Aquí hablan de miembros de la convención, ya. Sí. El protocolo de Kioto vendría a ser, bueno, luego también lo vamos a mencionar, pero es como el antecedente del Acuerdo de París, ¿no? Es como el papá y el acuerdo sería el hijo. A ver, súper. Nos vamos a dar 10 minutitos más, por favor, porque hoy tenemos contenido bastante. A ver, a ver, a ver. Gracias. Está Francisca, Mica, Jessica, Emerson. No sé si Eliana. Sí, aquí está Ángel, por favor, si lo pueden tomar en cuenta su aporte, está en el grupo. Y nos puede poner qué colorcito es al ladito para ponérselo. Soledad, Stephanie. Y ya, gracias Ángel. Está poniendo en las casillas azules. Hadassah, Grover, Gitza, que hay dos Gitza, bueno, debe ser dos conexiones. Grover también ya está poniendo. Tranquila Adriana, ¿dónde en el documento? Si nos los puede por favor copiar aquí, le vamos a colaborar. Sí, yo la vi conectada, Adriana, no sé qué pasó. A ver, veamos. Ay, no. Tranquilos, tranquilos. Ahorita vamos a solucionar. Si no nos los puede, por favor, copiar aquí. Si nos colaboran con el azul de Grover. Ahí. Súper, en la verdecita, que es la última que nos falta, ya vamos llenando. Excelente. Ahí están los aportes también de Ángel en el azul. Súper. Sí, compañeros, solamente para el recordatorio, si tienen problemas con el acceso al Miro, pueden poner en el chat sus aportes indicando si es respecto al tema del concepto, elementos o ámbitos de acción. Recuerden, somos como 20 participantes en el chat, estudiantes, y uno de los compromisos que asumieron era tener una participación activa en este proceso, ¿no? Por eso es importante que también quienes estén en la plataforma del Miro puedan ir alimentando esta matriz o si no ponerlo desde el chat. Igual el equipo que está a cargo de este espacio estamos como pendientes de todo ello.
Excelente. Aquí tenemos igual de Ángel en verdecito, puso un comentario para que nos le colaboremos. En 3 minutitos vamos a ir cerrando comentarios de esta fase, pero vamos a dejar abierto el chat, perdón, la pantalla del Miro para que la pizarra, para que la complemente como actividad también como parte de esta sesión, ¿ya? Si es que todos no en este momento no logran o no pueden por su celular o algo pasó, les vamos a dar un segundo chance a que puedan ponerlo, ¿ya? Súper. A ver, aquí algún voluntario o voluntaria que me ayude leyendo los amarillitos, pueden levantar la mano. Vamos a leer rápidamente, ¿ya? ¿Algún voluntario o voluntario? Sí. Emerson, por favor, solo los amarillitos y vamos a hablar del concepto y luego vamos a pasar al avance, por favor. De Fuerte. acuerdo. Ujú. Muy buenas tardes. El primero es reducir las emisiones mediante el NDC para limitar hasta 1.5 grados centígrados y no sobrepasar los 2 grados centígrados. ¿Continúo Ya. todos? Sí, por favor, todos los amarillitos. Un tratado y compromiso internacional, teórico, por la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Tercero, tratado internacional para reducir emisiones de gas de efecto invernadero. Concepto, concepto tratado internacional sobre el cambio climático. Su objetivo es limitar el calentamiento mundial. Son los esfuerzos que deben hacer los gobiernos para combatir el cambio climático. Es un acuerdo, nació hace 10 años, estipula que se debe reducir las emisiones de carbono. Este es un ejercicio diagnóstico. Si no logran entrar a trabajar en el enlace, pueden comentar por el chat. Bueno, es Tratado Internacional sobre el Cambio Climático. Su objetivo es limitar el calentamiento mundial. Y la última, el Acuerdo de París es un compromiso mundial para luchar contra el cambio climático. Fue firmado en 2015 por casi todos los países del mundo y busca reducir la contaminación que calienta el planeta. Muchísimas gracias a todos los que lograron participar en esta primera etapa. Primer punto, el primer recuadrito o primer aporte, ese es el objetivo del Acuerdo de París. Pero el concepto en realidad, como varios han mencionado, es un tratado jurídicamente vinculante. Ese es un primer elemento. No se preocupen porque esto es solo una introducción. Ahorita vamos a hacer los avances, vamos a hacer los desgloses y vamos a seguir todavía el día de mañana con algunos elementos relativos al ámbito internacional y jurídico, ¿ya? Para entender bien. Entonces, en esta parte lo que tenemos que saber es que el Acuerdo de París es un tratado jurídicamente vinculante, que su objetivo es mantener y equilibrar la temperatura por el 1.5 o por debajo de los 2 grados en todo caso, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Algún voluntario o voluntaria? Vamos a leer los aportes en celestito, por favor. Si nos pueden... Adriana, por favor. Ya. A ver, nos dice, espera un segundo. ¿Puedes mover un poquitito tu pantalla para que se vean los pelotitos? ¿O no Sí, se puede? ahí Ya, está, ok, los compañeros. ya. Súper. Miembros de la Convención, medidas de adaptación y mitigación. El siguiente dice, limitar la subida de temperatura global, apoyo económico a los países en vías de desarrollo para mitigar los impactos del cambio climático, reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, implementar estrategias de adaptación al cambio climático, fortalecer su capacidad de resiliencia. NDCs, mitigación y adaptación, daños y pérdidas. Protocolo de Kioto, implementar estrategias de adaptación al cambio climático, fortalecer su capacidad de resiliencia. El siguiente dice reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados, planes de acción de cada país, NDC, revisión y mejora cada 5 años. Aliados, la transparencia y el compromiso, financiamiento. Gracias, Adriana, excelente. Yo les voy a resumir los elementos del Acuerdo de París en 3 cositas, pero bueno, hay muchas más, pero 3 cosas son las principales. Los enfoques principales del Acuerdo de París son adaptación, mitigación y el financiamiento que tiene que haber para todos estos elementos.
Aquí varias personas lo pusieron, pero evidentemente, por ejemplo, reducir las emisiones es parte del objetivo del Acuerdo de París. O pensar en los miembros de la convención, bueno, vienen a ser también parte integrante, pero los elementos como tal del Acuerdo de París, mitigación, adaptación y financiamiento, ¿ya? No vamos a tomar examen en esta etapa, pero básicamente es eso. La transparencia, el compromiso por el financiamiento siguen siendo, la transparencia en todo caso vuelve a ser un mecanismo que se llama el mecanismo MRV, mecanismo de revisión, transparencia y también hay monitoreo, ¿ya? Pero los elementos básicos, voy a volver a repetir, enfoques de mitigación, adaptación y financiamiento. A ver, implementar estrategias, eso es parte de... Súper, estamos caminando muy bien. Nos vamos a ir a la partecita de los verdes y vamos a aclarar, por favor, en qué ámbitos se debería ya implementar el Acuerdo de París o dónde está todavía la situación. ¿Algún voluntario o voluntaria que nos ayude leyendo los verdecitos? Tenemos la manito de Jessica, por favor, adelante. Sí, protección de la biodiversidad, de alcance global pero no vinculante con la normativa nacional. Es global y su acción debe ser por países en todos sus territorios, garantizar recursos para que todos los países puedan implementar medidas climáticas. Países en vías de desarrollo fomenta la transición hacia energías limpias, eficiencia energética y tecnologías sostenibles. Energía limpia, solar, eólica, cuidado de bosques y agua, prepararse ante desastres climáticos, educación ambiental. Y finalmente, garantizar recursos para que todos los países puedan implementar medidas climáticas. Gracias. Aquí hubo un poquito, ¿no? Quisimos complementar tal vez con los tópicos o temáticas más específicas, pero en realidad nuestra consulta va ¿por qué? Porque mucha gente cree que el Acuerdo de París, como es un acuerdo que abraza lo internacional, no entiende cómo se implementa en lo nacional. Y ojo, ojo ahí, el Acuerdo de París nace desde la Convención Marco, nace desde el ámbito internacional y global para todos los países de la misma forma, pero baja mediante la ratificación o la firma del Estado o de nuestros estados en todo caso. Una vez nosotros firmamos, o firma obviamente nuestras autoridades como tal, la implementación va desde el ámbito nacional, pero debería caer en un ámbito subnacional. Eso es lo que no está pasando. ¿Por qué? Porque alguien lo mencionaba, creo que Ángel, cuando una vez un país se compromete con un acuerdo internacional, lo que tiene que hacer es poner platita y necesitamos financiamiento público, privado, cooperación internacional, todo tipo de financiamiento. Y eso es lo que no está ocurriendo. En el caso de Bolivia, como nosotros estamos en este territorio, imagino que tal vez podemos en algún momento comparar con lo que está pasando en el Perú. Recientemente este año estuve en Lima y escuché algunas intervenciones referidas a programas, por ejemplo, que tienen en bosque. Aquí tenemos programas también, pero nuestra tasa de deforestación es muy alta, entonces hay mucha preocupación y el tema es que hay muy pocos concursos públicos, por ejemplo, para sociedad civil, donde podamos acceder y podamos tener acción climática. Casi son inexistentes. En otros países, yo lo he visto en Colombia, en Chile, creo que Perú también de alguna forma abre ciertos concursos, Bolivia casi nada. Entonces es preocupante. Abre ciertos espacios más para municipios, no espacio subnacional, pero por ejemplo sociedad civil ya ni entra. O sea, entonces estamos ahí preocupados porque el financiamiento, la financiación climática está muy, muy limitada. Bueno, vamos a quedar en esta parte. Les quiero dar un primer aplauso. Gracias por participar, por lograrlo. Sé que estas herramientas a veces son muy interesantes, pero nos permiten interactuar y poner también en mesa lo que estamos pensando. Les voy a pedir, por favor, al equipo que me pueda colaborar poniendo la primera lámina para que podamos empezar el contenido. Sabemos que hay bastantes elementos que abordar el día de hoy y mañana también seguimos con la sesión. Mientras nos van poniendo la presentación, muchísimas gracias, querido Rudy. Es importante pensar, estamos ya en la puerta de una COP30, son 30 años de negociación. Esto lo venimos repitiendo hace rato, ¿no? ¿Cuáles son los avances reales de la negociación como tal? La próxima, por favor. Vamos a ver si un
poco y en realidad de la historia para conocer de dónde nace toda esta situación. Muchos analistas, expertos y personas parten del 92 de la Cumbre de la Tierra, que es súper importante, pero también hay otros antecedentes que aquí los quiero mencionar, que por ejemplo, cuando se habla de la primera conferencia mundial sobre el clima, no se habló todavía del tema político, eran los expertos científicos los que motivaron a hablar sobre el clima. Y es ahí que a partir del 79 y luego en el 88 se crea el famoso IPCC. Ojo que el IPCC es más antiguo que la convención. Ahí no quiero que se confundan con eso, pero des en cuenta que el instrumento que es el IPCC, que es el panel de expertos en cambio climático a nivel internacional, es previo a la convención. ¿Por qué? Porque los primeros que se dieron cuenta de que el clima estaba cambiando y iba a cambiar en escenarios futuros, prospectivos, a largo plazo, fueron los científicos. Entonces, por eso es importante rescatar tal vez estos hitos que preceden a la conferencia que es tan famosa como la Conferencia de la Tierra, ¿no? En el 90 se realiza la segunda Conferencia del Clima y ya en el 91 la tercera con un comité de negociación donde se va empujando para llegar al año 92 con la convención, la creación en realidad de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, la de diversidad biológica y la de desertificación. Entonces, quiero darles estos antecedentes como una primera mirada. Y vuelvo a decir, o sea, una vez diría, no, es que ahora es una cuestión, sí, evidentemente hay una toma de decisión política, pero hay que reconocer que los científicos y los expertos fueron los primeros que se dieron cuenta, sobre todo con la mirada científica, de que esto iba a cambiar y nos iba a afectar. Entonces, ahí estamos. La próxima, por favor. Esto es solo un primer antecedente. Entonces, a nivel internacional, y ahí ya nos vamos haciendo las preguntas, ¿no? ¿Qué está pasando? Luego vamos a entrar en el Acuerdo de París, vamos a ver también las NDC, vamos a ver algunas de las políticas globales o de financiamiento, en todo caso global y local, ¿no? Vamos a la próxima, por favor. Excelente. En esta parte nos detenemos solo a mencionar, como les decía, que el año 92 crea 3 convenciones hermanas, son las famosas Trilliza o lo que se llaman las convenciones de Río, que en Río de Janeiro se crea cambio climático, diversidad biológica y desertificación. Esas son las 3 convenciones que van de la mano, pero es importante mencionar que la única que sesiona todos los años, gestión con gestión, es cambio climático. Las otras 2 sesionan cada 2 años, ¿ya? La próxima, por favor. Acaba de pasar la de Cali el año pasado y también la de Arabia Saudita el año pasado. Y de aquí al subsiguiente vienen las otras. ¿Algún voluntario que me ayude leyendo rapidito? ¿Cuál es el objetivo de la Convención Marco? ¿Cuál es el objetivo? Micaela. Muy buenas tardes. El objetivo de la CMNUCC es la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. Muchísimas gracias, Micaela. Justamente, y esto es bueno aclararlo, decirlo en palabras muy sencillas y abiertas, ¿no? Cuando uno piensa en el objetivo de toda esta convención, en realidad, nosotros no podemos volver hacia atrás la realidad. Muchas personas en su discurso dicen, vamos a detener el cambio climático, vamos a volver hacia atrás y tal. Y uno dice, a ver, un ratito, el cambio climático no se va a detener, lamentablemente. 2, no podemos volver hacia atrás porque ya las industrias y todo lo que contaminamos está contaminado. Lo que podemos hacer y lo que dice la convención es estabilicemos con medidas mucho más fuertes, con medidas contundentes frente a la concentración y la emisión de estos gases de efecto invernadero, ¿no? O sea, se reconoce que ahí está la mano del ser humano incidiendo para que esto se agrave, pero también se reconoce que tenemos que hacer algo para estabilizar nuestro clima. Y hoy en día, pues sabemos que estamos en un escenario, puedo decirlo así, como en un límite del escenario permitido, ¿no? Por eso es que estamos sintiendo toda esta situación. Vamos con la próxima, por favor.
Rápidamente, dentro de los principios de la convención tiene más principios, pero solamente puse estos 3, y entre estos 3 hay uno que siempre se repite y se repite en el caso para nosotros, países del sur global: entender que las responsabilidades comunes, pero diferenciadas según capacidades. ¿Por qué? Todos tenemos responsabilidad frente al cambio climático, pero no tenemos la misma responsabilidad y no tenemos las mismas capacidades. Entonces, ¿qué significa? Que yo Bolivia, yo Perú, yo Colombia, yo Chile, tengo responsabilidad, sí, pero no tengo el mismo financiamiento, el mismo acceso a la cooperación internacional y tampoco tengo la misma tecnología. Entonces, por eso se hace mucho énfasis en la convención sobre el acceso y el intercambio tecnológico, ¿no? Justamente también se habla de un principio precautorio y toma de acción. Es decir, no esperemos, y este es un principio del derecho internacional ambiental, no esperemos que esto se desborde para actuar. Lamentablemente, muchos países hemos esperado que esto se desborde, ¿no? Entonces, hablo de la situación internacional. Por último, sensibilidad a las necesidades específicas en países en desarrollo. En el marco de toda la negociación, y mañana veremos los bloques de negociación, tenemos países, por ejemplo, como la asociación o la integración de países e islas, ¿no? Es preocupante el tema de las islas porque alguien lo mencionaba, creo, en la anterior sesión que estuvimos, porque las islas están en una tendencia a desaparecer por la subida del nivel del mar. O sea, no hay una situación que podamos controlar en este momento, porque mientras se deshiela acá sube el nivel del mar y las islas se están cubriendo. Entonces, hay una fuerte situación en el tema de las islas, se les ha dado mucha participación en la convención y todavía se sigue promoviendo que este fondo, el nuevo fondo que se apertura de daños y pérdidas, pueda abordar esta situación para las islas del Caribe, las de la Polinesia, Micronesia y otras islas que están en el Pacífico sobre todo, ¿no? La próxima, por favor. En ese aspecto, y aquí también me voy a detener un ratito, tenemos todo un recorrido internacional respecto a las negociaciones. Las negociaciones formalmente comienzan en Berlín entre el 94 entra en vigencia la convención y el 95 comienzan las negociaciones. Y ahí vienen todas las negociaciones que hemos tenido. Evidentemente, Bolivia, les puedo hablar bastante de ese caso porque he sido parte de los equipos de negociación y de trabajo también, hace una incidencia muy fuerte desde el año 2010. Desde el año 2010 se viene hablando a nivel internacional de que cambiemos estos sistemas y que del protocolo de Kioto tenía que salir un nuevo acuerdo climático. En ese momento no se sabía que se iba a llamar el Acuerdo de París, de hecho ni se sabía que iba a ser en París porque estaba en perspectiva, pero el 2010, si no me equivoco, en Dinamarca, se hace todo un movimiento, perdón, el 2009 en Copenhague y el 2010 en Dinamarca, Cancún, perdón. Pasa que hubieron estos movimientos muy fuertes donde se pide, y hay una frase bien famosa que dice, no cambiemos el clima, cambiemos el sistema, que la estoy traduciendo. Entonces, esa frase hace que muchos movimientos de sociedad civil, del sur global, movimientos de mujeres, movimientos de jóvenes marchen. Y en Copenhague, sobre todo la parte del movimiento europeo, se alerta y dice, bueno, aquí, ¿qué va a pasar? Y cuando llegamos a una COP latina en Cancún, ya se imaginarán lo importante que es para América Latina todo este tema. Y cuando hay COP latina nos movilizamos, y este año creo que Angélica lo decía al principio, vamos a tener una COP en Brasil, aquí al ladito, aquí cerquita. Entonces, realmente estamos, bueno, por un lado movilizados y por el otro lado aún preocupados porque tenemos que participar, sea a distancia, sea presencial, sea dando aporte. Es muy importante nuestra participación. Luego de que se desata toda esta situación ya en Cancún, en el 2011 en Durban, Sudáfrica, se crea el primer comité para empezar a debatir lo que hoy se llama el Acuerdo de París. El Fondo Verde había dado sus primeros inicios, pero nace un fondo sin fondo. Entonces era como famosa esa frase también, porque
personalmente pude estar ahí, era mi primera COP y yo dije, bueno, ¿esto qué pasa? ¿Por qué un fondo sin fondos? Porque claro, ellos crean el mecanismo, pero no había dinero. Y en una segunda instancia crean un comité de impulso al Acuerdo de París, que hoy se lo conoce como Acuerdo de París, pero esa vez se llamaba Plataforma de Durban, porque se crea en Durban. Entonces, resumiendo toda esta situación, cada COP, y eso es importante que lo tengamos en claro, tiene cierto avance. Yo sé que parece muy poco, que a veces queremos más cosas, más ambición, pero les digo que si no estuviéramos ahí, hubiera menos avance. La sociedad civil está impulsando un montón de cosas con los gobiernos, con los delegados, con los organismos internacionales, y por eso se reconoce nuestra participación y por eso de alguna forma estamos tan activos en estos temas. Entonces, en ese aspecto, un punto cúspide de todo esto es llegar al Acuerdo de París. La verdad que fue, no sé si, o sea, no sé si puede decir como un sueño, una película estar ahí, porque se sintió la presión, se sintió todo lo que vivimos estando ahí. Dormimos en la COP, 2 noches dormimos en la COP porque no avanzaban las negociaciones, entonces nos quedábamos ahí y se negociaba casi toda la noche. Entonces, a veces, y también sabemos estas famosas frases, ¿no? Hemos visto en qué se llama, en los congresos, en los espacios de las asambleas legislativas, la gente se duerme, sí hay delegados que se dormían, entonces nosotros tratamos de estar ahí como que, ¿qué pasa? Estamos acá presentes, la sociedad civil controlando o apoyando, y el Acuerdo de París ha sido muy duro, la negociación ha sido terrible porque habían grupos tan radicales que solo querían abrir del 2 grados hacia adelante. Entonces, en la parte de América Latina hizo mucho esfuerzo para poner el 1.5. Y de ello han derivado organizaciones que se llaman 1.5, que ya se los comenté, ahí en Chile, ahí en Argentina, y otros movimientos 1.5, porque no queremos que aumente, no queremos que esto se siga incrementando, pero nuestra realidad también es bastante dura, porque si ustedes logran llegar al espacio de la COP, se van a dar cuenta de que hay muchos intereses y mucho poder ahí dentro también. Entonces uno dice, bueno, yo como país, en mi calidad, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo busco alianzas? ¿No? La próxima, por favor. En esta sucesión de COPs, como les digo, también se ven cosas importantes y no hubiera sido posible todo esto sin el empuje de la sociedad civil. Sí, podemos ir a la próxima, por favor. Sí, la siguiente. No, hacia adelante. Ajá, ahí, en la del Acuerdo de París. Perfecto. Como les decía, estos elementos que hemos visto de los NDC nacen en París. El acuerdo o los enfoques, en todo caso, reconoce el acuerdo a la mitigación y a la adaptación como enfoques principales. El objetivo, en realidad, del acuerdo habla del 1.5 y no superar el 2, los 2 grados, pero lamentablemente estamos presionados, ¿no? Esa es la situación. Vamos a la próxima, por favor. Sí, podemos ir a la próxima. Como les mencionaba, estas áreas o ámbitos también que tienen que ver con lo temático del Acuerdo de París, principalmente se van a referir a estos proyectos que son implementados y ahorita vamos a ver cómo se diferencia la mitigación y la adaptación, porque pareciera que son parecidos en algún aspecto, sí se encuentran, pero no son lo mismo, ¿ya? Y el financiamiento, que es el motor o que moviliza estos elementos. La próxima, por favor. Ahí vienen las consultas y las preguntas de los enfoques. Básicamente, ¿qué entendemos por mitigación? Mitigación viene a ser las medidas que van a abordar justamente las emisiones. Principalmente son medidas, sean estas proyectos, programas, acciones, si quieren, pero son medidas que van a abordar las emisiones de GI, ¿ya? Y prácticamente sus esfuerzos se van a concentrar, menciona, en reducir las emisiones y hablar de o promover estos famosos sumideros, por ejemplo, para la mitigación.
Ahora bien, aquí hay un elemento que aclarar. La mitigación, por ejemplo, se ve reflejada mucho en los sectores del transporte, en los sectores grandes, macro, en la energía, en estos sectores que nosotros, vuelvo a decir, como sociedad civil, tal vez no podemos incidir. Si yo les pregunto, chicos, hagamos un proyecto de mitigación para cambiar el sistema de transporte urbano en su comunidad, o mejor dicho, su municipio, es complicado. Nosotros no vamos a poder cambiar un sistema porque primero tendríamos que hacer autoridades locales y segundo tendríamos que hacer aprobar con los gobiernos en los niveles que sea y buscar el financiamiento. Entonces, eso no es real. La mitigación la hacen los gobiernos. La mitigación mayormente la hacen los gobiernos. No quita que no hayan medidas complementarias con la adaptación que ahorita vamos a ver. Pero principalmente, ¿por qué les digo esto? Hay una brecha entre el financiamiento de mitigación y de adaptación. Y eso es lo que en esta COP30 se va a discutir nuevamente. ¿Cómo acercamos el financiamiento para la adaptación? Y la adaptación sí la hacemos nosotros. Entonces, la próxima, por favor. Entonces, la mitigación prácticamente es hablar de todo lo que tiene que ver con emisiones. En cambio, a ver, un voluntario o voluntaria, por favor, ¿qué sería la adaptación en términos abiertos, sencillos? ¿Cómo entendemos nosotros la adaptación al cambio climático? ¿Algún voluntario o voluntario que nos quiera dar lectura, por favor? Y luego vamos a analizar por qué la adaptación es tan importante para nosotros y nosotras, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna voluntaria o voluntario que nos quiera ayudar? Gabriela, por favor. Gabriele. Buenas tardes. Bueno. ¿Leo todito el párrafo? Sí, por favor. Adaptación al cambio climático. La adaptación se refiere a los ajustes en los sistemas ecológicos, sociales o económicos en respuesta a estímulos climáticos reales o previstos y sus efectos o impactos. Se refiere a cambios en los procesos, prácticas y estructuras para moderar los daños potenciales o para beneficiarse de las oportunidades asociadas con el cambio climático. En términos sencillos, los países y las comunidades necesitan desarrollar soluciones de adaptación e implementar acciones para responder a los impactos del cambio climático, que ya están ocurriendo, así como prepararse para los impactos futuros. Súper, muchísimas gracias. De este concepto de adaptación rescatamos muchos elementos, entre ellos entender que la adaptación puede nacer desde nuestros ecosistemas, nuestros propios sistemas ecológicos, sociales, económicos. Y ojo, también estas medidas de adaptación tendrían que ser medidas integrales, porque precisamente no solamente van a abordar el tema ambiental, sino como aquí bien menciona, lo social, lo económico, nuestras formas de vida. Entonces, por eso es que es importante la adaptación. Y ahí viene la pregunta, ¿quiénes pueden hacer o quiénes pueden promover o quiénes deberían diseñar políticas de adaptación al cambio climático? Todos podemos diseñar, todos podemos proponer. Evidentemente, ahí también hay que ver la parte de financiamiento. Pero por mientras les puedo decir que la adaptación sí la podemos hacer nosotros. Hay muchas medidas de adaptación que están los países y las comunidades implementando. Por ejemplo, nosotros en la Amazonía hemos trabajado con comunidades que han cambiado el horario de clases porque hace mucho sol. El sol te quema, literalmente. Entonces, han cambiado el horario, por ejemplo, media hora, dando espacio a que los niños salgan un poquito más temprano para que no les queme el sol. Esa es una medida de adaptación. Pero evidentemente son medidas que ellos están viendo. Ahora, otra medida de adaptación y rescate de conocimientos tradicionales, por ejemplo, es que también están rescatando arroces que son más resistentes al agua por el alto nivel o la situación de inundaciones en la Amazonía. Entonces, cuando hemos hablado de esto con las mujeres, ellas decían, antes había un arroz tanto que era más durito y ese arroz resiste más, no se arruina tan rápido, entonces queremos recuperar ese arroz. Esas han sido medidas de adaptación, por ejemplo, medidas locales de adaptación al cambio climático, y que muchas veces los gobiernos no nos han tomado en cuenta, y a pesar de que es un conocimiento ancestral, a pesar de que hemos insistido, incluso recuerdo que había una medida que hablaba de limpiar el río con ciertas plantas, ¿no? Plantas en cabecera de río para poder ir limpiando esa bajada del agua, ¿no? Que muchas veces, también lo digo, o sea, pareciera algo tan sencillo, pero es un conocimiento ancestral, un conocimiento tradicional que está en la comunidad.
y que por eso a veces ni siquiera nos han tomado en cuenta en los diálogos, ¿no? Pero seguimos ahí, seguimos con eso. Comenta Liz, dice, prepararnos para responder los efectos del cambio climático podría ser, sí, totalmente una medida de adaptación, claro que sí. Estar o tomar la previsión en la medida de lo posible, sí sería una medida de adaptación. Totalmente de acuerdo. Vamos a la próxima, por favor. En este aspecto, como les decía, sí hay cosas que van a diferenciar estos enfoques, ¿no? Evidentemente, quién lo aplica, dónde lo aplican. En el caso de la mitigación, ustedes verán que se habla más de eficiencia energética, transiciones, electricidad, transporte, incluso algunos países que han puesto impuestos al carbono. Esa parte es mitigar, mitigación. Pero en la parte de adaptación hablamos también de abrirnos a la restauración ecológica, a este tema, incluso, no sé si se acuerdan o recuerdan en pandemia lo que nos pasó con el tema de los huertos urbanos, cómo empezamos a recuperar el tema de los huertos, es una medida de adaptación, no solo al cambio climático, sino a todas las crisis que nos vimos, que nos dieron, pero también evidentemente al cambio climático. Hoy en día tener una fuente de alimentación limpia, soberana, digna, eso es una medida muy importante. Por otro lado, también tenemos las medidas que hablan de la prevención y la precaución respecto a los planes, y ahí hay una gran crítica todavía. La planificación no es climática. Nuestra planificación sigue siendo estándar, o sea, a veces planificamos los presupuestos en torno a los tradicionales, ¿no? Los ítems tradicionales. Necesitamos salud, escuelas, educación, sí, totalmente. Pero el presupuesto climático en nuestros municipios y en nuestros ministerios es poco, es mínimo. O sea, seguimos empujando y seguimos empujando el carro en la planificación climática, que debería estar transversalizada en todo. Ir de la mano, por ejemplo, mucho se le ha dado énfasis al tema de reducción del riesgo de desastre, que es muy importante, pero hoy en día se entiende que la reducción del riesgo de desastre tiene que ir de la mano con el cambio climático, porque se está empujando en todo caso y no se está pudiendo controlar. La próxima, por favor. Entonces, como les decía, por un lado, la mitigación hace énfasis en las emisiones. Por otro lado, la adaptación, como decía Liz, creo hace rato, hace énfasis en los impactos. Pero ambas se complementan. Ojo, no es que están peleadas para nada. Ambas se pueden complementar y en todo caso deberían dialogar y deberían complementarse. No siempre ocurre, no siempre pasa, pero sí conozco proyectos que han tomado ambas medidas y han tratado de tener una mirada más integral de la solución climática. La próxima, por favor. Sí podemos. Ya, perfecto. En este ámbito hay muchas situaciones en este momento de financiación. De hecho, y les puedo compartir también en breve, el PNUD Argentina ha sacado un buscador de financiamiento climático que me pareció súper interesante, y todos los países deberíamos tener una base de datos de dónde sale el financiamiento climático y cuáles son los requisitos. En este caso les he puesto fondos para América Latina, pero evidentemente hay que buscar los requisitos. La mayoría de estos fondos son fondos para gobierno nacional, gobierno subnacional. Hay algunos fondos que son para organizaciones de sociedad civil, pero yo creo que eso nos está haciendo falta. Mucho se habla del financiamiento, pero nadie está hablando de los mapeos de financiamiento, nadie nos está dando todavía toda la orientación. Y a veces hay una gran crítica acá que hay que también mencionar, que el Fondo Verde para el Clima tiene estándares muy altos donde las comunidades, por ejemplo, no van a poder acceder. Y esto ya lo hemos conversado, lo hemos hablado directamente con el Fondo Verde. Se han hecho políticas de salvaguarda para derechos indígenas, pero aún así, ¿de qué nos sirven que salvaguarden los derechos si no accedemos a ningún fondo? Entonces, ¿cómo le hacemos? En nuestro caso, yo les puedo comentar, Bolivia tiene un fondo de casi 55 millones, pero tiene uno solo. O sea, un fondo verde que llegó, un financiamiento de fondo verde que costó 5 años la negociación. Entonces, imagínense, en 5 años puede pasar lo que sea. Y pueden cambiar las autoridades, y pueden cambiar hasta la geografía de las comunidades puede cambiar, y si no hacemos algo rápido, ¿no?
Entonces, aquí les menciono solamente fondos de asistencia técnica al cambio climático. Hay un fondo especial de desarrollo que son para ciertos países. Bolivia, por ejemplo, no ingresa. Tenemos un fondo de carbono, tenemos el fondo de adaptación, el Fondo Verde para el Clima, y estos fondos para países menos adelantados también, que por ejemplo Haití califica en esta categoría. La próxima, por favor. Hay otro fondo súper grande. Este es el fondo que les hablaba del tema, por ejemplo, la FAO, que es una agencia implementadora de las Naciones Unidas. La FAO ha logrado con el Fondo Verde implementar un montón de proyectos en el mundo, les hablo, a nivel mundial, principalmente en temas de seguridad hídrica, ecosistemas, medios de vida, personas, comunidades y sobre todo sistemas agroecológicos o alimentarios que tienen que ver con el uso del bosque y de la tierra, ¿no? La FAO ha sido uno de los líderes implementadores para el Fondo Verde. La próxima, por favor. Porque si bien el fondo existe, el fondo no implementa, el fondo busca socios implementadores. Como les decía, hay muchísimos proyectos que han ido ingresando. Cada proyecto que se presenta, algunos son como proyectos grandes, macros, otros son medianos, pequeños, pero pequeño, imagínense, pequeño estamos hablando de 15 millones de dólares, 20 millones de dólares, mediano estamos hablando de 60 millones de dólares. Para nuestros países es bastante, no es tan pequeño. Entonces, la idea es entrar en estos esquemas de financiamiento, pero ojo, también tener cuidado, no todo es a fondo perdido, no todo es donación, esto no es donación, estos son préstamos blandos que se pueden decir. Entonces hay que mirar bien cuando uno esté firmando la letra pequeña y hay que analizar la pertinencia de la deuda también climática que nos estamos cargando. La próxima, por favor. Esto es con el Fondo Verde del Clima. Aquí hay solamente un mapeo de todos los proyectos hasta la fecha que ha mencionado la FAO con el Fondo Verde. La próxima, por favor. Que igual las presentaciones, por si acaso, se las van a facilitar para que tengan todo el dato y puedan analizarlo. Uno de los fondos más grandes que también vale la pena mencionar es el Fondo Global, que es el GEF. El GEF en este momento ya ha tenido 9 rondas de negociación. Estamos en el GEF 9 en este momento, a implementarse al 2026. ¿Qué significa esto? El GEF solo lo pide el gobierno nacional, a nivel nacional. Van a reuniones, asambleas y piden el financiamiento y formulan su proyecto. ¿Puedes tener varios GEF al mismo tiempo? Sí. Normalmente los GEF igual son de 5 millones, 6 millones, 30, depende de la solicitud y depende de la aprobación de la asamblea. En Bolivia, en mi caso, yo he ejecutado igual un GEF amazónico y les puedo decir que es muy interesante la lógica con la que se ejecutan, pero también hay un gran problema a veces de reporte y de entendimiento, porque nos ha costado en la pandemia atender el GEF y ha sido muy complicado, porque nadie se podía movilizar. Entonces, básicamente las actividades no se podían realizar y son actividades en campo, son actividades viajando, actividades por tierra. Entonces, Andrea, perdón, ¿quiere tomar la palabra o quiere comentar? No, solo ponía el comentario que, si no me equivoco, el año pasado estaba trabajando en una institución y justamente se ha estado socializando. No sé si ya se está haciendo proyectos en valles, pero sí, la FAO, ¿no? Está entrando a varias comunidades rurales de toda la zona de Tarija, del Valle Central y también de aledañas. Bueno, Sí, gracias, Andrea. Creo que ese es el GEF Guadalquivir, que justamente está en Tarija, Chuquisaca y en la parte del Chaco luceño, ¿no? Que justamente están trabajando con el pueblo guaraní. Muchísimas gracias. Vamos a la próxima, por favor. Es súper interesante. Si ustedes entran a la página del GEF, van a poder ver, recién se hizo una asamblea el año pasado con sociedad civil y observadores. El GEF también recibe observadores. Hay un proceso sí, de inscripción, pero es muy interesante. En enero de este año se hizo una asamblea en Washington, D.C., donde se notició la 9ª ronda, que va a estar enmarcada en biodiversidad. Por eso a mí me parece clave este fondo que también de alguna u otra forma va aliviando ciertas necesidades. En esta parte, y antes de irnos, de irnos al grupo, por si acaso, al trabajo grupal, no nos estamos yendo. A ver, la Convención Marco tiene una decisión que la ampara. Como les decía, ¿por qué ha sido tan importante y tan debatido y tan mencionado el Acuerdo de París? Primero, porque es el primer acuerdo jurídicamente vinculante. Pasa que Kioto, Kioto es su antecedente del Acuerdo de París, pero el protocolo de Kioto
duele, pero se cayó. ¿Por qué se cae? Porque no está Estados Unidos, porque Estados Unidos ingresa, se sale, no acepta. Lamentablemente en el Acuerdo de París sí nos volvió a pasar lo mismo, pero muchos más países lo sostuvieron y lo siguen sosteniendo. El protocolo de Kioto, ni Canadá, ni Estados Unidos, y China también era un gran ausente, o sea, estaba y no estaba. Entonces ahorita ya China no se puede desentender de esta situación. Estados Unidos está ahí en que me salgo y no me salgo de las negociaciones, pero más allá de eso, todos los países estamos conscientes de la crisis climática. Entonces, por eso es que es interesante. Segundo, el Acuerdo de París por primera vez, ay, mi hijo, el Acuerdo de París por primera vez define que estas contribuciones nacionales tienen una fecha límite de presentación y define también que estas NDC no lo puedo decir así como que son obligatorias, ¿no? Pero son un compromiso de los estados, son un compromiso de los estados. Entonces, hay una línea muy delgada con el tema del derecho internacional y también es bueno mencionarlo. O sea, aquí no hay una entidad que te pueda obligar a cumplir. Eso es falso. Si alguien les dice, no, es que el Acuerdo de París sí es jurídicamente vinculante, sí, pero ¿quién obliga a cumplirlo? Naciones Unidas no te puede obligar. Naciones Unidas es un foro multilateral y es un foro donde los países tienen voz y voto, pero no te puede obligar porque no existe más allá de la soberanía alguien que te obligue. Y eso es parte del sistema internacional. Por eso tenemos que entender la complejidad de las negociaciones donde uno quiere ir con una posición, negociar, dialogar, pero no siempre ocurre lo que esperamos, porque hay muchos intereses y ahí la gente o los países en todo caso apelan a su soberanía y no avanzamos. Entonces ahí también hay una situación. Pero más de eso, se ha logrado que las contribuciones nacionalmente determinadas sean un instrumento de reporte, de avance y de compromiso de los países signatarios, ¿no? La próxima, por favor. En ese aspecto, el concepto o a lo que nos referimos con la NDC tiene que ver, si podemos pasar a la próxima, tiene que ver con las contribuciones nacionalmente determinadas que nacen en el Acuerdo de París. ¿Sí? Un voluntario o voluntaria, solo vamos a recordar el concepto de la NDC. ¿A qué se refiere? Un voluntario o voluntaria que nos quiera colaborar leyendo, alto, fuerte y claro. Gitza, por favor, bienvenida. Gracias. Concepto de NDC, las contribuciones determinadas a nivel nacional. La NDC, por sus siglas en inglés, son los compromisos asumidos por los países que forman parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y que deben llevar a cabo para intensificar sus acciones contra el cambio climático, ya sea para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, acciones de mitigación o para adaptarse a los impactos producidos por este fenómeno, que serían las acciones de adaptación. Las contribuciones de cada país son establecidas en función de las circunstancias nacionales y sus respectivas capacidades. Muchísimas gracias, Gitza. De este concepto es importante que recordemos y pensemos que estas NDCs por primera vez en la historia las estamos viendo como un compromiso, con un plan de acción, no siempre, y es importante también pensar que a todo lo que se comprometa un gobierno, primero que lo debería cumplir y segundo que debería poner platita. Ahí ha sido un gran cuello de botella para muchos países porque hicieron sus NDCs muy ambiciosas, sus documentos, porque ustedes pueden acceder a todo está en la convención, y ver a qué se comprometió Ecuador, a qué se comprometió Chile, a qué se comprometió Perú, a qué se comprometió Bolivia, pero de ahí en más no tenemos un documento de que diga si cumplieron o no cumplieron. Entonces eso está como una tarea que no está finalizada, ¿no? Porque yo creería que yo puedo presentar, ¿no?, una tarea maravillosa, un diseño, un proyecto maravilloso, pero de ahí si no lo hago es como, entonces, ¿cómo puedo medir el cumplimiento, ¿no? Por eso es que ahora, este año, se está haciendo una especie, vamos a llamarlo así, una revisión de las NDC y se está avanzando en la tercera versión. Por eso es que se llama las NDC 3.0 en este momento. Pero esa versión 3.0 pienso que debería venir con la evaluación 2.0 y con la nueva 3.0. Pero ese es mi pensamiento. De ahí a que los países nos hagan caso, pues también
saben que es complejo, pero ojalá que en algún momento alguno de ustedes llegue a representarnos y poder plantear también cosas más contundentes, más determinantes para el tema ambiental y climático, ¿no? Vamos a la próxima, por favor. Seguimos y en esta parte ya nos vamos a detener luego para hacer un ejercicio que tiene que ver con los enfoques de mitigación, adaptación, NDC y financiamiento. Vamos a la próxima. Las NDC, como les decía, deberían tener un sistema de contabilidad, porque si no sería reportar, reportar, reportar. Pero ¿cómo voy a reportar? Hay criterios, hay roles, hay procesos, responsabilidades, hay metas NDC. Y aquí solo les hago una preguntita y pueden interactuar con los emoticones o con los signos, levantar la manito si quieren. ¿Quiénes han leído la NDC de su país? Sea Bolivia, sea Perú. ¿La han leído la NDC? Bueno, en todo caso la 2.0, porque estamos actualizando. A ver, Andrea leyó, Adriana pone una carita llorando. A ver, ¿quién más? ¿Quiénes han leído la NDC? Sí, caritas llorando. Vamos a tener que leer. Mañana vamos a hacer un ejercicio también. ¿Alguien más? ¿Nadie más acá? Micaela. Stephanie también la leyó, la NDC del Perú. Grover. Un dedito hacia abajo. Hay que leernos esos documentitos hay que leerlos, porque primero que son públicos, segundo que si queremos tener un liderazgo climático tenemos que saber dónde están las metas de nuestros países y realmente a qué están apuntando, ¿no? Por ahí nos están diciendo que van a deforestar todo, no sabemos. La próxima, por favor. Esto se trata de las metas, ¿no? De las metas de las NDC que tienen que ver con contabilizar las NDC y hablar del cumplimiento. Vamos a la próxima, por favor. Prácticamente este es un calendario a priori que se ha presentado desde la presentación, de la NDC, de la 2.0, que fue al 2020, al 2023 hubo una primera revisión, hoy al 2025 se habla de la tercera, por eso dice actualización y entrega de las terceras contribuciones, al 2028 se hace una segunda revisión global y al 2030 se entrega la cuarta. ¿Qué se espera con todo este movimiento de NDC? Se espera reducir las emisiones, aumentar las capacidades de resiliencia y adaptación climática y mejorar las condiciones de vida. O sea, realmente se espera eso, pero les puedo decir que estamos yendo un poco lento. A la próxima, por favor. No se preocupe que van a tener toda esta situación. Quiero ir cerrando esta parte expositiva para que ya entremos a los grupos y a los debates y darles las consignas con que esta COP es súper desafiante. Esta COP va a seguir hablando de transición, de financiamiento, pero también es importante ver cuál va a ser la participación de la sociedad civil realmente en las decisiones climáticas. No es sencillo, primero, llegar a una COP y segundo, hacerse escuchar. En algún momento creo que vamos a tener todavía alguna sesión específica para hablar de estos puntos, pero la incidencia climática hoy en día nos está convocando. Y yo creo que si todos están un sábado a estas horas acá sentaditos escuchando es porque nos interesa. Entonces, la próxima, y creo que ahí vamos a ir a nuestro ejercicio, si me pueden colaborar. Vamos a hacer un ejercicio, sí, perfecto. Vamos a hacer un ejercicio en 5 grupos. Vamos a tener grupos temáticos. Emerson, por favor, si puede hacer la pregunta, no hay problema. Sí, gracias. ¿Se abordará el tema de biodiversidad aquí en la COP, en la 30? Sí, a ver, la biodiversidad tiene una COP propia, ¿no? Que es la Convención de Diversidad Biológica, pero hoy en día, y esto se los digo, hay una tendencia muy fuerte a querer unir las COP. Ya no hay mucho financiamiento para separarnos, entonces en algún momento las COP se van a tener que unir, la de cambio climático, la de biodiversidad y la de desertificación. Entonces les puedo decir que se está trabajando para que las COP funcionen muy cercanas, ¿no? Sí, Adriana, hay un mecanismo permanente de pueblos indígenas que se llama la Plataforma de Comunidades y Pueblos Indígenas, que funciona todas las COP. Y la plataforma avanza con su, ¿cómo se llama?, su plan de trabajo y avanza también con sus decisiones. Y en paralelo se tiene el caucus indígena que sesiona todas las mañanas de la COP durante la COP, ¿no? Y van tomando decisiones. Entonces, la agenda indígena también está presente en la COP.
y más que todo Brasil está impulsando mucho la ministra de Pueblos Indígenas de la mano con la ministra de Medio Ambiente. Entonces ahí están en ese movimiento. Sí, sí, de hecho tiene que abordarse el tema, ¿no? Por la Amazonía y por todo lo que son nuestros pueblos andinos, entonces vamos a estar ahí en esa agenda. Súper. Entonces tenemos una consigna y ahí los compañeros escuchen primero y luego nos vamos a los grupos, ¿ya? Vamos a tener 5 grupos distintos y ahí me ayudarán tal vez a subtitular. No sé cómo se hace esto en el Meet, pero nos pueden colaborar. Vamos a tener 5 grupos que vamos a debatir aproximadamente unos 20 minutos respecto a qué. Los elementos del Acuerdo de París que hemos visto en este momento, por ejemplo, la GNDC, el enfoque de adaptación, mitigación, financiamiento climático, y hay un grupo que en realidad no lo hemos debatido como tal, pero sabemos la importancia, lo hemos mencionado varias veces, la participación de la sociedad civil. O sea, ¿cómo participamos nosotros en el Acuerdo de París? ¿Participamos, no participamos, nos incluimos, leemos las políticas climáticas? Ustedes nos dirán, ¿ya? Entonces, la idea es, según el grupo y el tema que les toque, mencionar 2 acciones concretas respecto al conocimiento y la implementación. En el caso de las NDC, ¿conocen las NDC? ¿Cómo se implementan las NDC en mi país o en mi región o donde ustedes se encuentran? Porque como van a ser grupos mezclados, van a tener que dialogar. Entonces, NDC, políticas de adaptación, mitigación, financiamiento y sociedad civil. 2 medidas que ustedes puedan complementar, mencionar, porque yo sé que se debate muy ampliamente, pero trataremos de concretarlas, yo creo que en 2 acciones muy concretas, muy puntuales, ¿ya? Sobre todo por el tema de los tiempos. Entonces, nos vamos a ir a los grupos del 1 al 5. Solo por mencionar, voy a poner acá en el chat, el grupo 1 va a ser NDC, el grupo 2 es adaptación, grupo 3 mitigación, financiamiento y participación de la sociedad civil. Ahí los compañeros, si nos pueden ayudar, por favor, ahí están los grupos en el chat, si nos puede ayudar a enumerar o a mencionar arriba, tal vez a subtitular eso, la verdad que no sé cómo hacerlo, pero si nos ayudan les agradecería mucho. Entonces nos vamos a ir a los grupos. Una vez tengamos nuestro debate, tengamos nuestros apuntes, vamos a designar a una persona, igual creo que la compañera Angélica nos va a estar apoyando en los grupos, vamos a designar a un vocero, vocera, una persona representante para que nos comparta en plenaria y vayamos haciendo el cierre de la sesión del día de hoy. ¿Ya? Entonces nos vamos por favor a los grupos, nos vamos yendo ahora. Y en 20, 25 minutos volvemos a sala principal. Súper Lorena, muchas gracias. Ahí les he pedido la ayuda a Tane y a Alberto que nos puedan ayudar a formar los grupos. Igual no tengo poco conocimiento, la verdad, con esta plataforma, pero mi aporte en este sentido acá va a ser de que ustedes puedan designar un representante, como dijo Lorena, para que al finalizar los debates o las retroalimentaciones que se lleguen a tener entre ustedes, puedan presentar en un lapso de 5 minutos por grupo, ¿sí? Para, de esa manera, esto luego nos va a servir para concretar a futuro o al final de la próxima sesión un manifiesto, ¿no? Ahí no es necesario también, esto que quede claro, que, como dijo Lorena, las preguntas, ¿no? Si han leído la NDC y si no, no hay ningún problema, porque es a partir de los conocimientos que ustedes tienen y de lo que se va a contemplar luego, que se va a ir construyendo este manifiesto, ¿no? Entonces, idea para formar el grupo sería ideal dividiéndolo, que generalmente tienen que estar 15 de Bolivia y 15 de Perú, sería que pueda estar en cada grupo 3 de Bolivia y 3 de Perú, ¿no? Sería lo ideal para ver también de qué manera se pueden relacionar estas 2 realidades, ¿no? Nacionales. Ahí les pido la ayuda nuevamente a Alberto y a Tane. Gracias. Muchísimas gracias. Entonces vamos a esperar que nos colaboren con la división y de ahí ya, como les digo, no sé si se puede subtitular al nombre del grupo para que tengamos la claridad o decirles tal vez, ¿no?
Unos minutitos Quizás- esperando. Sí, Angélica. gracias Lorena. Quizás mientras nos vamos organizando en los grupos, recordarles que al finalizar la sesión vamos a pasar el enlace de la asistencia para que ustedes puedan hacer su registro, como se ha venido haciendo en todas las sesiones. Eso nos va a permitir también en el marco de los criterios, ¿no? Ver quiénes son los estudiantes que están participando activamente, ¿no? Que también nos va a ayudar a definir al final cuáles son las juventudes más activas en todos estos procesos de cara a participar en los espacios de incidencia internacional, ¿no? Recuerden también que al revisar el Classroom hay algunas tareas pendientes, ¿no? Para que ustedes también puedan tomarlas en cuenta en relación a la sesión de ayer. Hay unos avisos comunicados ahí, ¿no? Para que ustedes puedan llenar, si es que no han tenido la posibilidad de hacerlo, están a tiempo, tomen en cuenta esos aspectos. Uh-huh. Y quizás para la parte de el trabajo de los grupos, Lorena, si nos podrías indicar dónde tomarían los aportes los chicos, chicas, y cómo harían la socialización, si tal vez puedes aclarar un poco este aspecto más metodológico, ¿no? Cómo se haría la socialización, lo debaten y dónde anotan, ¿no? Estas reflexiones más conjuntas, ¿no? Sí, en todo caso les pedimos por favor que lo tomen en un Word, si pueden apuntarlo, porque luego lo vamos a subir también al Classroom como una tareita o como parte, en todo caso, del trabajo grupal, ¿ya? Creo que ya están las salas, ya están yendo a las salas. Por favor, les pido que estén atentos, ya se pueden unir. Sí, ya salieron las salas. Y las salas tienen número, entonces según el número es la lista de temas. Por ejemplo, el grupo número 1 es NDC, grupo número 2 es adaptación, grupo número 3 mitigación, así. Súper, ya pueden ir a la sala. Bueno, ya estamos retornando a la sala principal. Creo que ya estamos todas y todos, ¿verdad? Está por acá también Rudy, están los compas de Music. Gracias, hemos terminado el trabajo. Y para eso está pidiendo acceso también Lorena. Si le podemos permitir también para que pueda estar. Perfecto. Ahí está también Lorena. Bien, vamos a hacer la socialización del trabajo, la reflexión que han llegado en los distintos grupos. Hay 5 grupos, ¿no?, que se han organizado, y para este momento vamos a escuchar a las conclusiones a las que han llegado a partir de la consigna que se ha dado. Ahí tal vez le pedimos a Lorena nos diga si vamos por orden, ¿no?, del 1 al 5 o de manera indistinta, ¿no? Muchísimas gracias, Angélica, y a todos les pido una disculpa, he tenido que cambiar de dispositivo, pero sí, justamente vamos a ir del 1 al 5, vamos a dar unos 3 a 5 minutos por grupo, y luego también vamos a hacer un cierre, porque estas son reflexiones iniciales para la construcción de un primer documento donde queremos reflejar cuáles son sus percepciones respecto a cada temática o tópico que se está avanzando, ¿no? Escuchamos, por favor, al grupo número 1, NDC, adelante. El grupo NDC, el grupo número 1, si han elegido sus representantes, tenemos este tiempo cortito para hacer la socialización, ya lo comentaba Lorena, es una socialización inicial. Micaela, adelante, que levantó la manito. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Micaela Francisca Parihuancoyo Villegas, soy la representante del grupo 1, y bueno, hemos tenido algunos pequeños problemitas, pero hemos podido sacar una conclusión sobre lo que, bueno, nos hemos seguido en 4 preguntas, 4 incógnitas. ¿Conocemos sobre las NDCs? ¿Qué concepto tenemos de las NDCs? ¿Qué políticas tenemos en cada país? ¿Y qué vamos a hacer ahora con toda esta información? Bueno, mi grupo estaba conformado por Evelyn, Dalmiro y Francisca. Muchas gracias, chicos, por su aporte. Bueno, sobre si conocemos, Evelyn nos indica que sí hemos escuchado, pero que no hay mucha visibilización sobre lo que es la NDC.
porque generalmente nuestros gobiernos no nos dan unos datos exactos para poder trabajar con ellos. Por ejemplo, si vamos a buscar los datos de Bolivia, no va a haber organizaciones ambientales que van a certificar los datos que nos da el gobierno sobre cuántas hectáreas se han quemado, y vamos a ir trabajando generalmente sobre el chaqueo de la Amazonía. Estamos hablando especialmente de eso, de la Amazonía peruana y boliviana. Entonces, sí, Evelyn sí conoce mucho. En lo personal, yo solo conocía sobre las NDCs a grandes rasgos. Francisca y Dalmiro también lo conocen así, lo conocen súper bien, lo conocen a grandes rasgos también. Sobre las NDCs en cada país, ¿qué podríamos decir? En Bolivia, por ejemplo, se hizo en el año 2021 con un plan de mejora para el 2030, y que algo que sí o sí tenía que reducir era un 4% en la calidad del aire y los gases de efecto invernadero. Pero como había mencionado antes, existen las vulnerabilidades que puedan afectar a la realización. En el caso de Perú es similar, porque el gobierno es ambiguo, no le da la importancia suficiente, y como decía Dalmiro, el gobierno intenta tapar, porque conocemos en las NDCs hay lineamientos que te dicen que para poder realizar ese proyecto tú tienes que hacer una concientización, financiación, tienes que trabajar para que la gente también entienda que tiene que aportar. ¿Por qué? Porque en Bolivia y en Perú se prioriza con las NDCs lo siguiente: una calidad de agua con gestión sostenible, seguridad alimentaria, la conservación y reforestación de los bosques, en este caso de la Amazonía, y la salud, la prevención de enfermedades que están vinculadas al clima. Y esos medios de implementación, ¿cuáles son los medios de implementación? Es el financiamiento, la tecnología y el fortalecimiento institucional, es decir, la mejora de las políticas públicas, que en caso de Bolivia es difícil, y para ello paso la palabra a mi compañero Dalmiro para que pueda, porque él es de la Amazonía, yo soy del altiplano, y Dalmiro es el que conoce un poquito más sobre la situación de los chaqueos que se viven cada año. Dalmiro, te paso la palabra, muchísimas gracias. Bueno, yo soy de la región del Chaco, Chaco cruceño, pero lo que habíamos hablado es que no se conoce sobre el tema de las NDC. Y si bien estas NDC buscan que se tenga una justicia climática, un desarrollo, un desarrollo en las comunidades, pero si yo en estos momentos voy a mi comunidad y hablo, por ejemplo, con las autoridades de aquí de mi comunidad, que es una comunidad guaraní, y le pregunto a mi autoridad si conoce la NDC, si sabe cómo aplicarlo, me va a decir que no, porque no hay esa línea de difusión de estas informaciones, como bien habíamos quedado. En el tema de los incendios también, eso es justamente el aparato estatal que busca tapar estos datos, ¿no? Que cada vez van incrementando los focos de incendio, las deforestaciones, incluso el tema de la pobreza, ¿no? Muchos dicen que no, ya no hay pobreza, estamos avanzando, pero cuando la realidad es muy distinta. Eso sería mi aporte a lo que dijo mi compañera. Gracias. Exactamente, muchas gracias, Dalmiro. Y es eso nuestro grande impedimento que tenemos, de que no tenemos el apoyo real, porque no hay datos reales. Siempre la corrupción es lo que nos está corrompiendo actualmente en Bolivia, y lastimosamente eso es un gran impedimento para salvar nuestra Amazonía. Muchísimas gracias, con eso concluimos el grupo 1. Gracias, Micaela y Dalmiro, por ese aporte. Y si lo ven en perspectiva, esta es una primera reflexión. Yo creo que hacia el finalizar el curso vamos a tener las capacidades de poder esto transmitirlo en recomendaciones, ¿no? Para construir este manifiesto, posicionamiento de las juventudes, tanto bolivianas como peruanas, pero excelente, vamos bien. Vamos, por favor, con el segundo grupo, referido a políticas de adaptación, si no me equivoco. Sí, aquí estoy. Gracias. Gracias. Bueno, mi nombre es Andrea Álvarez y mi grupo ha estado conformado por Adri, Grover y Julie. Sí, a nosotros nos ha tocado los enfoques de adaptación, que bueno, digamos que es más fácil porque es justamente el que todos podemos hacer. Y en realidad nosotros hemos entendido que había que proponer, ¿no? 2 medidas, por ejemplo, concretas para este enfoque.
más allá de identificarlas. Entonces, el debate está un poco entre lo que identificamos y lo que proponemos también, ¿no? Por un lado, Julie decía que hay una, ¿cómo decía? Una exclusión a Bolivia en varios fondos de que podamos nosotros acceder para justamente la adaptación, por ejemplo, en el periodismo ambiental, ya daba, ¿no? Desde su experiencia, y que eso es súper necesario para efectivizar y para, sobre todo, para amplificar el alcance, ¿no? De medidas que podamos aplicar. Y Grover, que es de la Chiquitanía de Guarayos, entonces él decía que no hay seguimiento tampoco a estos fondos, sin embargo, sí es válido lo que se hace con estos fondos, que son sobre todo capacitaciones, por ejemplo, en su territorio, que sufre mucho el tema de los incendios, ¿no? Entonces, cómo estas capacitaciones pueden ayudar a básicamente cómo sobrevivir, digamos, ¿no? A estos cambios. Se han hecho varios cursos, por ejemplo, en el tema de bomberos. Entonces, nuestras propuestas van un poco más enfocadas a eso. No nos ha dado tiempo más como para hacer un mapeo, pero hemos fortalecido estas. Por un lado, estas capacitaciones tendrían que sí o sí enfocarse sobre todo a las poblaciones afectadas, que son las vulnerables, ¿no? Por los efectos del cambio climático. Y Adri aquí aportaba que es muy necesario empezar a vincular, o sea, a dar, democratizar, lo llamaría yo, estas herramientas de adaptación más técnicas, ¿no? Como más técnicas, como por ejemplo el estudio de aguas, que las mismas comunidades sepan medir el pH de sus aguas, porque daba el ejemplo que muchas veces están sufriendo estas afectaciones y no saben, ¿no? Entonces, qué valioso es entrelazar, por un lado, esta democratización de este conocimiento, pero a la vez proponíamos rescatar los saberes ancestrales, porque las comunidades en realidad indígenas son las que mejor saben adaptarse, ¿no? Y ese conocimiento ha sido siempre desvalorizado, ha sido incluso ignorado en todo este proceso que es adaptación y acción climática. Entonces, lo que nosotros proponemos en es que o sea, el conocimiento es poder, en otras palabras. Entonces, este rescate de saberes ancestrales es completamente necesario para hacer frente a las crisis, sobre todo desde las poblaciones vulnerables, ¿no? Y por otro lado, con el tema de los fondos, nosotros, Juli proponía, por ejemplo, que sería necesario también que los jóvenes tengamos capacitaciones para acceder a fondos mucho más accesibles y no tan burocráticos, ¿no? Porque hacemos una reflexión. Por un lado, estos fondos muy grandes, por ejemplo, internacionales, sí son muy burocráticos. A mí me ha tocado experimentarlo aquí, que tarda muchísimo en ejecutarse, ¿no? En que se pongan de acuerdo entre gobernación, alcaldía, entre la comunidad, eso por un lado. Y por otro lado, hay ciertos fondos locales, daba un ejemplo igual yo de aquí en Tarija, por ejemplo, el Fondo del Agua, que tiene una mala administración de la empresa, por ejemplo, de la EPSA aquí. Entonces tampoco se los puede aplicar, ¿no? Entonces ahí proponíamos que por un lado se nos capacite para acceder a estos fondos y por otro lado también exijamos al Estado, ¿no? Porque no todo es como, digamos, pedir afuera. Aquí también tendríamos que exigir en nuestros municipios, con los ministerios, ¿no? Que existan fondos para la emergencia climática, ¿no? Por ejemplo, Adri proponía que parte de los, por ejemplo, de los impuestos tengan que irse a un fondo verde, justamente por todo este contexto que estamos viviendo. Esos serían nuestros aportes. Gracias. Muchísimas gracias, me disculpo por la bulla, justo me tuve que salir por la señal, pero espectacular, la verdad que, bueno, para hacer una primera reflexión ya tenemos propuestas y me parece excelente lo que decías, ¿no? Del tema del pH, lo rescato mucho porque nosotros también como organización acá en Bolivia estamos trabajando con el tema de contaminación por mercurio, por ejemplo, que tiene que ver mucho con el tema de contaminación de agua y que al final se va a reflejar también en la crisis hídrica y la crisis climática. Entonces, creo que al final todas estas agendas sí tienen un nexo. Y lo último que decían del tema de financiamiento me parece clave, porque si no hay buen financiamiento, no hay un financiamiento claro para que estemos nosotros trabajando, va a ser imposible, ¿no? Gracias. Damos puente entonces al próximo grupo, a mitigación. Excelente. Hola Lorena, hola compas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, mi nombre es Estefania Vilán, junto con mis compitas Emerson y Soledad vamos a exponer el punto que nos toca, que es el enfoque de mitigación.
La definición que hemos tomado nosotros es reducir los gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático. Los enfoques de mitigación en el Perú y su relación con las NDCs es que el Perú actualizó su NDC en el 2020, comprometiéndose a reducir sus GI en un 30% al 2030, y hasta un 40% con apoyo internacional. Bueno, uno de los desafíos que tenemos como Perú es que hay una débil articulación intergubernamental, no existe financiamiento climático para mitigación, ya que se prioriza adaptación, ¿no? Que está bien, pero es una realidad que tenemos aquí en el Perú. Los conflictos territoriales están vinculados a actividades extractivistas y hay una escasa inclusión de los pueblos indígenas en la toma de decisión. Y algunos logros que quizás es importante mencionar también en mitigación es que se ha lanzado el programa Red Más Indígena Amazónico y se ha desarrollado las plataformas como el RENAMI. Muchas gracias, Stephanie. Ahora voy a dar a continuación con un poco de las problemáticas que existe aquí en nuestro territorio. En el caso de Lima tenemos el tema de la transición energética y el de residuos sólidos. Por parte de la transición energética, al ser una de las ciudades más contaminadas, uno pensaría que se está buscando que un entorno menos contaminante, pero no es así. Principalmente por la corrupción y por el populismo que se tiene, no se está priorizando. Tenemos las líneas de tren, que solamente tenemos uno, y cuando ya debíamos tener 5 con eléctricos. Por otro, existe la informalidad. Hay muchos carros piratas que están usando carros desde el año 1980 que siguen funcionando. Otro es el nuevo transporte que se piensa instaurar. Tengo entendido que van a llegar locomotoras desde Estados Unidos, que prácticamente son chatarra y se van a usar. Y estos usan diésel. ¡Qué horror! Por otro, los residuos sólidos. No está claro. La mayoría de medidas de mitigación parte de medidas ambientales y no son ambiciosas. El tema de las plantas composteras, rellenos de sanitarios, parten de medidas ambientales. Y yo he ido a esos lugares, he ido a Guaral, a la Pampa de los Perros, y hay cerros y cerros de cenizas. Hay un montón también de lixiviados por parte de los mercados. Y no se prioriza porque no hay un ordenamiento. Incluso para llevar los residuos sólidos, muchas municipalidades deben a las empresas concesionarias, y es algo ilógico. Y para 10 millones de personas es horrible. Y bueno, principalmente eso, y ahora voy a dar pase al compa de Bolivia, Soledad. Hola, muy buenas noches a todos. Yo voy a enfatizar mucho en una problemática que hemos vivido el año pasado, que lamentablemente la política climática en Bolivia vive una contradicción bastante estructural, diría yo, que no puede seguir ignorándose por tanto tiempo, porque mientras el Estado presenta compromisos internacionales de mitigación, por ejemplo, están los bonos de carbono, los planes de reforestación, metas de neutralidad climática, realmente lo que se ve en el país es totalmente contrario, ya que se permite la expansión de la frontera agropecuaria a costa de ecosistemas mucho más valiosos y vulnerables, que son la Amazonía y la Chiquitanía, los cuales deberían ser el corazón de la Estrategia Nacional de Mitigación, por la capacidad que tienen los mismos de capturar carbono, regular el clima y también de conservar la biodiversidad. Son tratadas realmente como territorios de sacrificio, diría yo, porque esto no solo pone en duda la coherencia que tiene el país frente al Acuerdo de París, sino que socava realmente el propio sentido de soberanía ecológica que Bolivia dice defender. Hablar de mitigación sin detener la destrucción de bosques primarios es realmente en el fondo un gesto vacío. No se puede compensar con bonos de carbono lo que se pierde en vidas, en ecosistemas y en culturas cuando se incendian millones de hectáreas. Mientras esto, no haya un giro profundo en la gobernanza que tiene nuestro país en cuanto a lo ambiental, como control real, justicia territorial y protagonismos indígenas, la mitigación realmente aquí, solamente en Bolivia va a ser solo un discurso y no una política que logre transformar. Eso sería de mi parte. Muchísimas gracias. Perdón, ¿terminó el grupo? Perdón. Falta nuestra reflexión. Bueno, ya, Stephanie. Sí, bueno, tanto como Perú y Bolivia entendemos que la voluntad política no siempre se traduce en acción real, ¿no? Ni en cambios estructurales. Bueno, como joven peruana,
Creo que la mitigación no debe ser entendida solo como una meta técnica, sino como un proceso político y social que requiere participación activa de las comunidades, el respeto y la toma de los saberes ancestrales y coherencia entre los compromisos internacionales y las políticas nacionales, tanto en Perú como en Bolivia, ¿no? No es suficiente firmar acuerdos, es necesario transformar nuestras formas de producir, consumir y relacionarnos con la naturaleza. Eso sería. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La verdad que impresionada con las reflexiones en tan poco tiempo del grupo. Creo que hay bastante claridad. También me gustan mucho los perfiles, los aportes que están dando y ante todo creo que hay que rescatar, ¿no? La problemática, pero también ir construyendo soluciones, que creo que también es un reto, pero espectacular. Esto que menciona de Red Plus, pero amazónico o red indígena, que COICA misma también ha promovido con AIDESEP, con salvaguardas también, no es importante, o sea, seguir tratando de transformar los mecanismos incluso de adaptación, mitigación, pero también de financiamiento climático, ¿no? Muchísimas gracias, gracias, de verdad, el grupo espectacular también. Vamos a dar puente entonces o pie al grupo número 4 de financiamiento, que este es un tema que sabemos que es clave también, pero vamos con sus reflexiones, con sus aportes iniciales, por favor, les escuchamos. Bueno, buenas noches. En representación del grupo 4 con el compañero Euner y la compañera Jessica, los tres ambos de Perú, vamos a hablar un poco sobre la meta global de financiamiento. ¿Qué dice el Acuerdo de París sobre el financiamiento climático? Los países desarrollados deben proporcionar, en este caso, los recursos financieros, económicos para ayudar a los países en vías de desarrollo en sus esfuerzos de mitigación y adaptación. Sobre el problema en el caso peruano, teniendo obviamente el caso en el que reciba financiamiento, bueno, al recibir financiamiento, sabemos que el Perú es un país altamente vulnerable al cambio climático por los diferentes ecosistemas que tiene, ¿no? Pero también vemos otro problema que es que los recursos económicos disponibles no se gestionan con eficacia por las limitaciones técnicas, políticas y de gobernanza, ¿no? Lo que compromete la capacidad, en este caso del país, para adaptarse de forma anticipada y justa. Existe no solamente la problemática de la poca inclusión de comunidades y saberes locales, sino también la ineficiencia del presupuesto público, falta de priorización política y visión de país, capacidades técnicas limitadas, burocracia y trabas. Algo que queríamos añadir a este problema, en el tema de los problemas en caso el país reciba financiamiento, es incidir específicamente en las capacidades técnicas limitadas, ya que sabemos que el Perú es el último, bueno, por lo menos está detrás de Bolivia con un 0.08 de inversión en ciencia, tecnología e innovación, ¿no? No solamente hay una baja inversión respecto a este sector de ciencia, sino que también tiene poquísima cantidad de investigadores. Entonces ahí cuando nos preguntamos, en caso tengamos los recursos, en caso tengamos el apoyo, ¿cómo va a ser el país en el caso del Perú para poder sacar adelante, ¿no?, tipos de información? ¿Cómo va a poder gestionar a través de conocimiento? ¿Cómo van a desarrollar sus técnicos y sus profesionales soluciones si es que no están debidamente capacitados, si es que no hay la cantidad de investigadores, si es que no hay la infraestructura también, ¿no?, para poder hacer algún tipo de análisis, ¿no? La capacitación en general del campo de las ciencias y tecnologías e innovaciones, ¿no? Como hablaba la compañera, el grupo 2 me parece, para que las propias localidades puedan hacer una evaluación de sus aguas, ¿no? Porque eso también es otro problema, que no hay una transparencia en cuanto a nuestra calidad de agua y de nuestros alimentos, ¿no? Dependemos de otras personas que saben de estos temas técnicos para que podamos saber la verdad, que es algo muy, muy importante. Entonces, la propuesta que vimos con mis compañeros, y es que, por favor, me pudieran interrumpir en caso deseen participar, sería que es necesario un plan de acompañamiento, ¿no?, de los objetivos que se realicen a nivel nacional. ¿Esto qué se traduce? Que puede haber una participación transversal de varios sectores, no solamente
del Estado, sino también de los medios de comunicación que acompañen continuamente el objetivo trazado. En este caso sería de la adaptación al cambio climático en el país, cómo vamos avanzando en temas de ciencia, tecnología y también monitoreo ambiental, ¿no? Entre otros puntos que tengan que ver con el sector, ¿no? del ambiente. Y también añadir la participación de las organizaciones sociales, las comunidades, que también puedan aprender, dar sus conocimientos, y también se puede desarrollar lo que se comentó en el punto 2, ¿no? Que puedan ser capaces de realizar evaluaciones, organizarse y fortalecer sobre todo la ciudadanía, algo que hace falta bastante en el Perú. Esa podría ser nuestra conclusión. No sé si mis compañeros quisieran agregar algo más y concluiríamos con el grupo 4. Gracias. ¿Alguien más que quiera complementar? Espectacular la propuesta. Sí, creo que eso sería todo. Gracias, querida Guitza. No, excelente. La verdad que hace falta todavía mucha participación y estos planes que mencionan, ¿no? Porque yo les digo, o sea, no hay estudios serios tampoco del financiamiento climático y el financiamiento y el presupuesto público climático, porque no sabemos cuánto realmente los estados están poniendo a través de los gobiernos, porque mucho se habla, como bien decían, del tema de la cooperación, de exigir, de pedir, pero el tema es también cuánto está poniendo o están invirtiendo nuestros gobiernos, ¿no? En todos los niveles. Excelente, la verdad que muy buena idea y de todas formas creo que hay que casarlo con la planificación climática, ¿no? El presupuesto tiene que ir casado o de la mano en todo caso con la planificación, porque esto nos va a ayudar también a tener una perspectiva más grande, ¿no? Muchísimas gracias. Damos puente entonces al último grupo, por favor. Bienvenidos, el grupo de participación de la sociedad civil. ¿Y cómo ven ustedes esta participación, esta posibilidad de participar en estos espacios climáticos? Hola, ¿qué tal, Lorena? ¿Cómo estás? Y compañeros y compañeras. Bueno, en mi caso, lamentablemente solo he sido mi persona. Creo que quizás los compañeros que estaban asignados a la sala no pudieron ingresar, pero sin embargo me gustaría compartir un poco la mirada también desde la experiencia que he tenido como joven. Pienso que la participación en sociedad civil es clave, pero muchas veces no tenemos la capacidad tan fuerte de decidir en la toma de decisiones. Si bien a nivel de país, por ejemplo, y a través del sistema de gestión ambiental que tiene el Perú, nosotros contamos con instrumentos de gestión ambiental como planes locales de cambio climático, estrategias regionales de cambio climático y una política nacional de cambio climático que justamente para la construcción de estos y otros instrumentos se realizan talleres descentralizados, ¿no? Con sociedad civil, en este caso incidiendo en mujeres, en jóvenes, en población rural. O indígenas. Sin embargo, lo que puedo notar desde mi parte es que muchas veces no existe una participación efectiva y representativa para estos espacios y solo se centraliza en la parte de la capital, a pesar de que en algún momento vi que el ministerio sí quiso, ¿no? Hacer algunos esfuerzos de hacer talleres descentralizados para que también se pueda involucrar mayor cantidad de voces y perspectivas. Y ya en un ámbito un poco más internacional, la participación de sociedad civil queda un poco relegada principalmente al tema de tener de financiamiento y tener información, ¿no? Que eso también es importante. Muchos como jóvenes no conocemos más a fondo la importancia de los espacios como COP, pero también, si bien como sociedad civil, y ya de la experiencia que pude tener el año pasado, por ejemplo, viendo temas de biodiversidad, noté que si bien había mucha presión de sociedad civil, por ejemplo, para poder tratar de poner su opinión, su propuesta, no siempre se escuchaba por los gobiernos, ¿no? Y ahí se nota cómo hay un tema de juego de poderes también, que es interesante tenerlo en cuenta. Sin embargo, creo que nada está tan perdido. La sociedad civil siempre trata de estar ahí haciendo resistencia a través de procesos de formulación de políticas, por ejemplo, haciendo incidencia, revisando estos instrumentos de gestión que se realizan, haciendo observaciones técnicas en este caso, pero también invitando a que se tenga una visión un poco más amplia. Este monitoreo y vigilancia ambiental creo que nunca debemos perderlo y creo que es un instrumento muy importante del cual no hablamos, ¿no? Hay políticas que ya existen, pero también como sociedad civil tenemos que estar detrás para tener en cuenta de que está simplemente de forma adecuada,
que son efectivas también en el ejercicio de lo que buscan, y el tema de la educación y la movilización, sobre todo la sensibilización ambiental, es algo que no se puede perder, ¿no? Pienso que, por ejemplo, solo al hecho de hablar de NDC, ese cambio climático, entre otros, en espacios que no sean meramente académicos o ambientales, como talleres, festivales, entre otros, también hace que estos temas sean más cercanos a la población de forma en general y que conozcamos estas herramientas, porque las herramientas están ahí, pero conociéndolas podemos hacer uso de estas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Liz. La verdad que muy importante tu participación y ante todo, ¿no? Lo que mencionas, a veces los talleres que los mismos gobiernos proponen en diferentes niveles son importantes, pero no son los únicos espacios, ¿no? Se construye política pública desde ahí, pero también hay una política más ciudadana, hay una política más de incidencia, donde podemos hacer varias incidencias y varias cuestiones, ¿no? Gracias. Solamente quiero mencionar en esta parte, antes de hacer el cierre, que es importante que todas estas propuestas las vayamos reflejando, puede ser a través de un Word, puede ser a través de justamente subirlo al Classroom, no se olviden, poner los nombrecitos de quienes participan, de quienes están activos en los grupos, porque eso nos va a ayudar un poco ya en la evaluación y la medición de la participación, ¿no? Para el día de mañana, antes de hacer este cierre, les quiero pedir a todos que traigamos un pequeño objeto que nos represente, sea nuestra cultura, sea nuestro compromiso climático. Mañana vamos a tener 2 dinámicas, no quiero adelantar mucho, pero un pequeño objeto o algo que los represente, ¿ya? Entonces, con eso voy a hacer el cierre y le doy paso a Angélica para tal vez las instrucciones finales. Muchísimas gracias, ha sido una sesión muy linda y les pido disculpas por la bulla, pero he tenido que cambiar de locación por una situación de conexión, pero muchísimas gracias a todos por el espacio de hoy y mañana continuamos. Mañana tenemos varias sorpresitas, pero no se olviden del objeto simbólico. Angélica, por favor. Gracias, Lorena, gracias a todas y todos por estar en esta sesión importantísima. Hemos pasado el enlace para que registren su asistencia a quienes se han quedado hasta el final, y como es habitual, vamos a hacer la toma de una fotografía para que eso también quede en nuestra memoria y las publicaciones, ¿no? Les pedimos, por favor, activar sus cámaras en este momento de cierre, y recuerden que el día de mañana continuamos con otra sesión y con ello estamos concluyendo también el módulo 1, ¿no? Activamos las cámaras a todas y todos, quienes no lo han hecho, para hacer la toma de la fotografía de cierre. Registren también sus asistencias, eso les pedimos. Ahí Dalmiro, si puede activar, siempre es bonito verlas, verlos, quienes están con las camaritas apagadas. Y ahí los compañeros de MOSIC nos dicen en qué momento tomamos la fotito. Sí, hacemos un conteo antes, a la toma de 3, Augusto Franco va a tomar la foto, entonces 1, 2, 3. A ver, una segunda foto también para que quede de respaldo. 1, 2, 3. Genial. Y creo que con eso ya estamos. Sí, gracias a todas y todos. Tengan un bonito sábado de lo que queda y mañana nos volvemos a encontrar. Le estamos pasando los enlaces a los grupos respectivos y mantenemos la comunicación con ustedes. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Chao. Hasta luego. Muchas gracias. Chao.